Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo diálogo de futuro y quiero presentaros a la persona con la que vamos a compartir este diálogo de hoy. Ignacio, creo que Nacho, que es como quieres que te llamemos, ahora me Nacho, lo dices tú, Nacho Villoc, y él concretamente es un perfil muy experto en todo lo que es temas de tecnología y temas de sostenibilidad, algo que tenía muchas ganas de encontrar a alguien que tuviera estos dos perfiles conjuntamente, porque yo estoy absolutamente convencida de que los dos tienen que confluir para ayudarse, así que Nacho nos va a poder aportar mucha luz a eso. Es un motivado investigador y activista de la Agenda 2030, en eso coincidimos, y profesor, conferenciante, autor sobre temas de innovación, talento y sostenibilidad, todo eso de lo que vamos a hablar. Bueno, lo primero de todo, bienvenido Nacho y muchas gracias. pues bien hallada, Gema. Muchísimas gracias a ti por invitarme a ser cómplice de estos diálogos de futuro, porque creo que conversando lo diseñamos y lo creamos. Absolutamente de acuerdo. El futuro no existe, es algo que se modela desde nuestro presente. Pues empezando un poquito, ya sabes que a todo el mundo os pregunto si habéis pasado por ese libro que publiqué, sé que en tu caso sí, y bueno, ni que sea por curiosidad y por lo que nos puedas aportar al resto, porque al final yo como autora siempre quedaré limitada, es el lector al que al final lo interpreta. Cuéntame un poco cuando lo tuviste en tus manos, qué es lo que, no sé, te sorprendió, qué es lo que te aportó, Pues, qué es lo que te pues, llamó la atención de él. pues mira, me gustó la estructura de los 12 mandamientos. Me llamó la atención que la lectura no tiene por qué ser lineal, que es una lectura muy hipertextual, que voy saltando de uno a otro. Enseguida me di cuenta pues, que esto que realmente es un compendio de una serie de posts anteriores y reflexiones anteriores, que además va poniendo pues, día 10 de la pandemia, día 15, día 20. Entonces, en ese sentido, es casi una bitácora o casi un diario con esa característica que tienen los diarios de ser un poco privados, un poco íntimos, un poco de... Un diario uno lo escribe para sí mismo, no para que lo lean los demás. Entonces, este ejercicio si me permites, de striptease emocional, de abrir tu diario a los demás, me pareció generoso por tu parte. Y luego me encontré con reflexiones que digo, joder, si esto podía haberlo escrito yo. O sea, sobre todo ya cuando llegué al 11, al del Ikigai, que es un tema que he trabajado mucho y sobre el que trabajo mucho este verano en concreto, porque me he dado cuenta que la gente está perdida y que ha perdido el norte. Entonces, creo que el recalibrar la brújula interior y el saber para encontrar tu sentido y tu propósito es muy necesario. Luego, pues hubo algunos ODS que hablas del 8, del tema del trabajo decente, bueno, de las Smart Cities del 11, el del 12 del consumo responsable. O sea, cómo realmente ibas uniendo estas reflexiones tuyas a ODS muy concretos que además son muy relevantes, porque el 8, el de trabajo decente y crecimiento económico, ese que en España es especialmente complicado por la naturaleza de nuestra estructura de trabajo, es que tiene un efecto multiplicador muy potente en todos los demás. O sea, fue el que hayas integrado en tus mandamientos los temas de innovación, los temas de sostenibilidad y los temas de talento y creatividad, que es a lo que yo me dedico. Decía, joder, me sentía, digo, pues esto parece que podía haberlo escrito yo. O sea, que muy, sin ánimo de robarte el copyright, o esta chica me ha leído a mí mucho. Sí, Nacho, me sabe mal decírtelo, pero más allá de la interacción que podíamos tener por LinkedIn, pues no, pero eso es un poco lo que es justo el mandamiento o el capítulo, el inicio, la introducción y el capítulo 12. Hay una energía por debajo de todo esto y es lo que tienes que identificar. Parece absurdo porque, bueno, parece absurdo, no es absurdo en absoluto, pero es difícil a veces cuando te has dedicado tantos años al mundo de las tendencias en entender que también las tendencias no solamente son valores, son esa energía que la sociedad está desprendiendo, ¿no? Y que tú, a base de mucho trabajo, identificas antes que otras personas. Yo le pongo palabras, le pongo adjetivos, le pongo orden, otras personas las actúan, otras las amplifican. Hay diferentes grados de interpretación de todo ello, pero lo importante... Sí, No, estaba pagando una alarma que me decía que tengo una cita contigo, ya está vale. todo controlado. Perfecto. Pero lo importante es darse cuenta cuando uno lo recibe, de decir, yo no estoy alejado de esto, estoy dentro de ello, ¿no? Entonces, bueno, yo, como tú bien dices, al final, para mí este momento ha sido el punto cúspide de poder poner en relevancia quizás 15 años de trabajo. Que por más que, bueno, podía explicar hacia dónde íbamos,
como no era tan urgente, no se le tomaba tanto en cuenta. Entonces, pues te agradezco que lo compartas, o sea, que compartas conmigo todos esos puntos de vista y que hayas tenido esa capacidad de interpretarlo también, porque es verdad, es un diario de mi día a día, de mi bitácora de momento, y también de mirar cómo desde ese momento de tanta parálisis que yo observé, podía aportar un poco de luz hacia dónde deberíamos estar ya mirando. Bueno, visto eso, hemos pasado por otro transversal, que este es muy importante y nos une a los dos. Los objetivos de desarrollo sostenible. Más allá de cómo ya me has dicho que los has visto integrados en el libro, que te agradezco, me importa cómo los integras tú. ¿Cómo integras tú, bueno, no solamente el concepto de sostenibilidad, sino el concepto de desarrollo sostenible, que al final es intentar hacer evolucionar esa sostenibilidad, y cómo los integras en tu día a día? Y bueno, hoy llegaremos un poco a cómo los integras con la tecnología, pero vamos primero, ¿cómo los integras en tu trabajo? Bueno, vale, pues si te parece, me gustaría empezar por centrar cuál es el concepto de sostenibilidad. Que lo mismo que esto es el concepto de sostenibilidad, como el de innovación o el de emprendimiento o el de talento, pues como decía un profesor del IES, esto es como el sexo en la adolescencia. Todo el mundo lo habla, pero se practica poco y además si nadie se pone de acuerdo, nadie se pone de acuerdo en cómo definirlo, ¿no? Entonces, y para muchos sostenibilidad es plantar árboles, para otros es comer comida vegana, para otros es beber agua del grifo y para otros es dar limosna. Entonces, y sin embargo, cuando te das cuenta que es mucho más fácil que todo eso, que la sostenibilidad no es un pacto del presente con el futuro. Es satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer las necesidades de las generaciones de mañana. Y esto dice, ¿y eso en concreto qué es? Pues muy fácil. Es que vamos a plantar hoy tantos árboles como talemos, como los que cortemos. O sea, y ya lo has entendido, porque si yo corto un árbol hoy para hacer leña o para hacerme una mesa o hacerme un mueble o hacer un fuego, mis hijos no tendrán ese árbol para hacer lo mismo, a menos que yo plante uno hoy porque tardan en crecer. Entonces, cuando de repente lo dices, sí, y esto que parece que es pues, una teoría muy sencilla, hay países que lo han hecho muy bien, Alemania o Polonia o países del centro de Europa que tienen unos bosques maravillosos, y países como España que lo hemos hecho muy mal. Que en España recordarás que se decía que una ardilla podía ir desde Asturias hasta Cádiz sin tocar el suelo, de árbol en árbol, y en la Edad Media, y hoy, vamos, es que no pasa de los picos de Europa, porque ya se encuentra con los campos de Castilla de trigo, y luego olivares. Entonces, y además tenemos ejemplos en España, los monegros, que es ese desierto árido en Teruel, que hoy es un campo de tiro, eran los Montes Negros, eran los bosques que se talaron en la época de Felipe II para construir la Armada Invencible, y nadie los repobló. Y desde entonces es un desierto, es un campo de tiro. O sea, entonces, cuando entiendes esto, dices, bueno, pues ¿cómo puedo? Y además yo, pues como tengo 3 hijas, pues quiero dejarles un futuro lo mejor posible para ellas, sabiendo que no voy a poder dejar una herencia. Entonces les puedo dejar educación, formación y un futuro lo mejor que puedan. Entonces, cuando entras en sintonía con este tipo de necesidades, a mí me gustaría, yo he disfrutado muchísimo, pero de la naturaleza cuando era pequeño, y yo he sido de los que yo he visto caballitos de mar en el Mar Menor, cuando yo tenía 7, 8 años. El Mar Menor, que ahora es un ejemplo de destropicio ecológico sin paliativos. Entonces, y me gustaría pues, que mis hijas o mis nietos un día vuelvan a ver caballitos de mar en el Mar Menor. Entonces, creo que cuando interiorizas esto, pues esto te hace mejor persona. Esto es a nivel conceptual. Esto en el día a día en que se concreta, oye, pues mira, yo tengo un coche híbrido y a mucha honra. Y no tiene la potencia que tenía el diésel de antes, pero me siento mejor persona conduciendo con ese híbrido. Es más, y es un híbrido porque hace 5 años no había eléctricos, pero el próximo será un coche eléctrico. Y por supuesto, hace muchos años que el impacto de plástico es mínimo en mi casa. A veces es imprescindible, pero yo soy de los que llevamos bolsas de lona al supermercado o bolsas estas de las de múltiples usos. Hace años que no usamos una pajita, o sea, mis hijas no les verás nunca con una pajita desechable, porque saben porque tienen las suyas reutilizables, es más, y lo piden sin pajita y no entrarán. Es más, cuando alguna vez he dicho, venga, vamos a celebrar a un sitio, no se les ocurre, no voy a hacer nombres, pero no van nunca a una de estas cadenas que están nominadas como las que más plásticos de un solo uso producen. Entonces, esto cuando lo conviertes en un hábito, pues para mí esto es el día a día. Y luego, desde el punto de vista profesional, pues te conviertes en un evangelizador. Antes, cuando me has presentado como activista de los ODS, yo soy un poco mayor, pero yo en el año 82, cuando hice 16 años, y de regalo de cumpleaños pedí hacerme socio del Greenpeace. Y mi padre me hizo socio del Greenpeace, que acababan de llegar a España. Es verdad que en los años 80, pues lo del Greenpeace se mezclaba con
el Lemoniz y con la energía nuclear, y había bastante cacao mental, pero bueno, un libro que se llama A mi madre la mar, que lo acaban de sacar ese año, pues de Greenpeace, bueno, pues entonces ya te empiezas a tener esa conciencia, fíjate, pues te hablo del año 82, estoy hablando de hace 40 años prácticamente. Y eso cuando ese marco mental, ese mindset, que también lo mencionas tú en el capítulo 7, 8, creo que es de tu libro, pues se convierte, esas ideas se convierten en verbo, se convierten en palabras y se convierten en acciones, y esas acciones se convierten en hábitos, en actitudes y en comportamientos, y esos te definen a ti mismo. Y eso, bueno, pues lo acabas incorporando, no es lejos de ser postureo, en tu día a día evangelizas, le haces ver a tus vecinos, le dices, oye, mira, que es que vivimos en Madrid, que a lo mejor no es buena idea tener césped, que esto no es Irlanda, o sea, puedes poner un césped artificial que aunque sea de plástico, no es que aparte de que te vas a ahorrar dinero, que es que la ecología y la economía son las dos mismas caras de la misma moneda, es que aunque tú puedas pagar el agua porque trabajas en el canal de Isabel II y te lo dan gratis, y, pues no es que España no pueda, es que es mala idea pretender replicar un prado asturiano en Madrid durante todo el verano. Y Vale, antes de ver cómo todo esto se lleva ya a casos prácticos, al negocio, a tu visión, me gustaría, nada, recoger unas cuantas cosas de lo que nos has dicho porque, bueno, porque aparte de que es mi parte, o sea, en la conversación, porque me parecen muy valiosas y a veces no quiero que se queden diluidas ahí. Mira, me parece súper bueno lo que has dicho sobre la sostenibilidad o el desarrollo sostenible, el pacto del presente con el futuro. Porque exactamente es eso. Aparte lo voy a unir con un diálogo que hice con Julián Riveros, te aconsejo si no lo has escuchado que lo escuches, el antropólogo digital, y él decía algo así como que al final los ODS son el mínimo común denominador al que ha llegado la humanidad para afrontar el futuro sostenible, ¿no? Y me pareció también una preciosa definición que creo que cuando tú entras en sintonía, como bien has dicho, con ello, empiezas de alguna forma a no distanciarte y dejárselo a otros, sino a tomar en primera persona el rol que toca en este momento y que tocaba. Y luego has incorporado 2 veces a tus hijas, que me parece súper bonito porque hay un concepto de legado que deberíamos todos tener un poco presente también, ¿no? O sea, el planeta no es un lugar de recursos inagotables y ni aunque fueran inagotables deberíamos tomárnoslo como así. Hay gente que va a venir detrás de nosotros igual y van a querer recibir lo que nosotros recibimos. Y luego un concepto de educación, ¿no? Que también es muy importante en esto. Y por último, un concepto que además me ha encantado que lo hayas ligado con Greenpeace, pero también tengo muchos amigos que fueron un poco su estandarte y que creo que, bueno, o sea, igual su movimiento nos parecía algo distante, o sea, no distante, pero ese momento activista no lo entendíamos tanto, pero que va muy ligado a aquella generación que nació y creció con Rodrigo de la Fuente y Jacques Cousteau, que realmente está mucho más en conexión con el planeta y que tiene una conciencia más elevada hacia esto, ¿no? Y que creo que es el momento de retomar esa conciencia. Entonces, me gustaría recuperar esas palabras de legado, de educación y de conciencia y de evangelización, que es muy importante alrededor de todo esto. Y ahora ya sí, vamos a ver todo esto, ya una vez lo tenemos encima de la mesa, cómo se lleva al mundo del día a día de los negocios y de cara a ver cómo lo podemos hacer prosperar en un futuro mejorado, sobre todo vinculado a tus aspectos que me parecen más interesantes, que es la tecnología con impacto positivo y la otra que para mí también es interesante, o sea, unir esos 2 conceptos, es el tema, o sea, tenía por aquí un tema que quería contar, o sea, la transformación digital, todo el tema pues, ¿cómo o sea, casos prácticos, cuéntanos, por favor, Nacho. Pues, por alusiones que has mencionado a Jacques Cousteau y a Félix Rodríguez de la Fuente, que yo siempre considero que eran mis padres putativos. Y además, pues, como decía Cousteau, people protect what they love. La gente protege lo que ama y solamente y ama lo que conoce, porque no amas lo que no conoces. Entonces de ahí esa labor de divulgación. Efectivamente, yo me dedico profesionalmente a la innovación desde hace formalmente, pues desde el año 2006, o sea, ya son casi 15 años, y la verdad que los años anteriores hacía cosas que antes no se llamaban innovación y luego se han llamado innovación. Más innovación que tecnología. Antes más presentado como experto en tecnología,
yo no soy ingeniero, yo me preocupa mucho más el lado humano de la innovación, el lado humanista. Cómo reaccionamos las personas a las novedades, que además tenemos enormes resistencias al cambio. Por una parte tenemos un ADN muy innovador y muy de probar cosas nuevas, pero por otra parte tenemos un cerebro que está programado para repetir patrones y un pensamiento reproductivo, y eso hace que nos sintamos muy cómodos en nuestra zona de confort y nos cueste cambiar el chip. Entonces, yendo en concreto a las tecnologías, pues sí que, y siguiendo un poco el modelo de Singularity University, Singularity University es una universidad que han fundado entre Google y la NASA para solucionar los grandes problemas de la humanidad. Cuando ves los problemas, son prácticamente un calco de los desafíos de ese mínimo común, ese máximo común denominador o mínimo común múltiplo que son los ODS. Y su tesis, una tesis que suscribo al 100%, es que las tecnologías exponenciales van a ser la solución, solo pueden ser la solución, porque si no serían parte del problema. Hace un momento has mencionado que la Tierra no tiene recursos inagotables. No es que los tenga inagotables, es que los tiene agotados. Es que los tiene agotados, y de hecho cada año hay un día en el cual se considera que es el día en que hemos agotado los recursos de ese año y empezamos a vivir de los del año siguiente, y ese año que antes era en diciembre, luego en noviembre, luego en octubre, este año creo que fue en agosto ya, o sea, empezamos a tirar del crédito y de vivir de lo del año que viene. Decía Einstein que no se puede solucionar un problema dentro del marco que lo ha creado. Y el marco que nos ha creado este problema fuera la primera y la segunda y la tercera revolución industrial. Ese modelo de capitalismo extractivo lineal que lo que hace es que ve los recursos como si fuesen infinitos e ilimitados. Los que sean. Los bisontes, las ballenas, la selva, las montañas, todo es algo de lo que parece que, es más, es que nos lo dice la Biblia, nos lo dijo el Génesis. Dios puso esto para nuestro desarrollo, para nuestro uso y consumo y abuso, y somos el Señor de la creación, y así pues sentimos que tenemos ese derecho, Señor de todas las cosas y de todas las criaturas. Entonces, claro, es una maldición bíblica, que luego viene acompañada del trabajo. Dicho esto, hoy tenemos tecnologías exponenciales que nos permiten ser parte de la solución. Me explico. Voy a poner dos o tres ejemplos muy sencillos. Lo que no tiene sentido es que para entregar una pizza de 100 gramos o 200 gramos vaya un motorista de 85 kilos a una moto de 200 kilos quemando combustible, dando vueltas a una rotonda y metiéndose por callejones sin salida. ¿Y qué podemos hacer? Un dron. Un dron lleva la pizza directa, en línea recta, no pasa por rotondas, no contamina, coge, llega, la entrega caliente y vuelve, por un ejemplo. No tiene sentido que... Mira, en España, que somos el país de Europa con más horas de sol, pues no tiene sentido que en Alemania hay días que sean autosuficientes con energía fotovoltaica y en España no lo seamos. Y sigamos pagando el carbón de Endesa y la electricidad de Repsol y de gas natural y empresas que además que lo llevan en su ADN. Entonces, cuando perfectamente España podría ser desde hace muchos años 100% sostenible y autosuficiente en energía gratuita, porque es que la energía del sol es gratuita, y además exportarla. Entonces, cuando empiezas a ver que y luego hay muchas explicaciones históricas, de capacidad instalada, de decisiones políticas malas, mejores, peores. Entonces, cuando te das cuenta que, por ejemplo, pues que la realidad virtual y la realidad inmersiva pues permite hacer eventos perfectamente de interacción y de interrelación y aprender de forma mucho más inmersiva y más eficaz sin tener que ir al MIT, ni a Harvard, ni a Boston, ni mover a 200 personas para darles... Es verdad que hay todo un modelo de negocio montado en eso, pero la huella de carbono pasa de ser astronómica a ser residual. En fin, casi a cualquiera de las tecnologías exponenciales que vayas, he mencionado los drones, la realidad virtual, la energía fotovoltaica, la edición del ADN, los robots, la inteligencia artificial, los robots, fundamental, la impresión 3D. Podemos imprimir localmente todas esas chuminadas que compramos en todo a 100, en todo a €1 de los chinos, que pagamos €1 o €2. Ahora que llega el amigo invisible, que regalamos auténticas tonterías de usar y tirar, pero que han sido hechas en China o en Pakistán o en Sri Lanka o en Taiwán, han venido en contenedores medio vacíos, han cruzado el océano entero, o esas camisetas que compramos por €2 y encima impresas y tal, por €2 o €3, es que en esa camiseta de algodón hay 1.200 o 1.500 litros de agua, que es lo que ha hecho falta para regar la planta de algodón. Entonces, claro, cuando empiezas a ser consciente de la huella hídrica y dices, es necesario, si me lo puedo fabricar localmente, ¿por qué tengo que estar
utilizando caucho de Indonesia o caucho de Malasia, de árbol del caucho, para hacer una plantilla de una zapatilla cosida en Tailandia y luego teñida en Guatemala para que luego me llegue a una tienda de la Gran Vía, si la puedo imprimir en mi casa a la medida de mi zapato. ¿Me estoy explicando o me estoy perdiendo? No, completamente. Ahora déjame que recupero yo un poco, ¿vale? Porque mi Recupérate. labor es Así. elevar lo que me parece súper importante, que es todo, pero bueno, elevar en algunos conceptos y luego linkar con otros protagonistas, porque bueno, quien escuche este puede decir, ostras, pues mira, voy a ir a buscar al otro a ver si también me complementa la información. Mira, voy a elevar algo que además esta mañana justo hablábamos con otra persona, que es la resistencia al cambio. O sea, es donde realmente yo personalmente estoy intentando atacar con formación, con tendencias, con cómo soy yo, con el hecho de que igual nunca he podido dejar de estar cambiando y que debe ser que ya lo llevo más en el ADN. La resistencia al cambio es el peor enemigo a la otra gran palabra que nos han instalado en este momento, que es la resiliencia. O sea, no podemos hacer ningún tipo de transformación mientras no hagamos una cierta transformación mínima ni que sea mental. Luego, has hablado de la singularity. Lo hemos mencionado en varios diálogos, hablando del propósito transformador, algo que es muy, muy importante y que yo animo a la gente a que explore el propósito transformador, cómo lo interpreta la singularity, pero sobre todo las tecnologías exponenciales. Ahí tuvimos 2 diálogos que no sé si tú has podido escuchar, pero están muy relacionados y me encanta porque tú vuelves otra vez de alguna forma a sacarlo y al final esa reverberación va a dejar un pozo mucho más potente, que es el de Diego Soroa y el de Javier Creus. Cómo el crecimiento exponencial es viablemente sostenible cuando lo unes a la circularidad y a la abundancia de la naturaleza. Y eso es algo que realmente, aunque parezca muy complejo de entender, cuando personas como vosotros nos lo explicáis, yo creo que la gente puede empezar a acercar esas cosas y para mí es lo importante. Lo importante es cuando dejas de pensar que las cosas son una utopía para poder pensar que se pueden hacer realidad. Después, me encanta los ejemplos que has puesto, pero digamos que de alguna forma yo me quedaría con el hecho de que deberíamos empezar a hacer, pues como has explicado lo del tema de, por ejemplo, la logística o la distribución. Y creo que lo importante es que empecemos a hacer ejercicios de escenarios, ver dónde están los puntos débiles de que para que ese escenario que hasta aquí construíamos, que hasta aquí hacíamos, pues eso, las compras del amigo invisible, la distribución, dónde están los puntos débiles que atacan a esa sostenibilidad y empezar a ver cómo con las tecnologías que tenemos pueden empezar a solventar todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que sería, no sé si es como lo trabajas, pero igual sería como lo abordaría yo si alguien me dijera, oye, métete en un proyecto de estos, igual ayuda si alguien se tiene que meter. Y ahora, bueno, lo del usar y tirar se tiene que acabar, es como segurísimo. Y, o sea, me gustaría ya antes de ir como finiquitando con esa pregunta que siempre os digo, si nos puedes contar, no sé, algún proyecto en el que estés o has estado involucrado, pues que nos puedas contar, evidentemente, en el que todas estas, o sea, toda esta innovación, estas tecnologías apuntan a todo ese desarrollo sostenible que estamos desde luego todos intentando conseguir, y cómo animas o cómo puedes tú, no sé, motivar más a la gente a que, oye, que ese es el único camino. Bueno, mira, yo he estado involucrado en varios proyectos de Smart Cities, que también es el ODS 11, el de las ciudades inteligentes, Sí. y además que es que hoy es perfectamente accesible el sensorizar a través de Internet de las cosas y generar los datos, ese Big Data, y hacer algo con ellos. Y vuelvo otra vez a temas que son, yo soy de temas muy, muy, muy prácticos y creo que hay que empezar por las cosas muy sencillas. Pues no tiene sentido que en Madrid, que es una ciudad con serios problemas de sequía, pues que los días que llueve, la semana pasada está lloviendo y saltan los riegos automáticos exactamente igual. Entonces, cuando, sin embargo, esa tierra está ya húmeda y estamos, pues si solamente ha estado media hora, pues que son media hora, que son miles, centenas de miles de litros regando unos jardines que no lo necesitan, que está ya. Entonces, claro. Otra vez el escenario, sí, otra vez, sí. Sí, muy buen Pues, ejemplo, de verdad, muy buen ejemplo. Mira, yo creo que es un tema de ir a favor de la naturaleza, no ir en contra de la naturaleza. Nos empeñamos, y de hecho, pues prácticamente todo el Mediterráneo se han ido colocando unos diques transversales para retener la arena de las playas. Tal. ¿Qué pasa? Que si la arena de forma natural
en invierno el mar se la lleva y en primavera te la trae con las tormentas que hay. Entonces, claro, cuando de repente empiezas a colocar diques a este tipo de flujo natural, pues te encuentras que de repente hay playas que desaparecen. Playas que desaparecen con el impacto que tiene en las viviendas que antes estaban en primera fila de playa, pero es que ahora les llega el agua hasta la cocina. Entonces, y es por pretender ponerle barreras al campo o pretender ir en contra de la naturaleza. No digamos ya nada cuando hemos construido un camping o una urbanización en una rambla que tendría a inundarse, porque tendría a inundarse y se sigue inundando cada vez que llueve. Entonces tenemos, pero ¿cómo es posible el agua? No sé, pues es que hemos construido en el camino de la naturaleza, nos hemos puesto en medio, cuando sin embargo vemos que cuando se les educa, además es una mezcla de ignorancia y avaricia, ¿eh? Y esto lo ves muy bien. A mí me gusta mucho el buceo, el submarinismo. Y siempre, una de mis pasiones es, siempre que puedo, me escapo por ahí a bucear. Entonces, claro, y cuando te encuentras arrecifes de coral con los que, por ejemplo, han pescado con dinamita y es que han matado todo, entonces se dan cuenta que eso ha sido pan para hoy y hambre para mañana, porque porque matan a las crías, matan el ecosistema y no pueden volver a hacerlo. Y sin embargo, en esos sitios en los cuales se han dado cuenta que una ballena viva o un delfín vivo o unas rayas vivas atraen muchos más turistas y que ganan muchísimo más con el ingreso de los turistas que llegan a ver las ballenas, las rayas, los cocodrilos o las serpientes en cualquier sitio sin tener que matarlos, que lo que ganarían por la piel de ese animal, pues te das cuenta que entras en un círculo virtuoso, de mínimo impacto y que lo mismo, que hay países que lo han hecho muy bien, por ejemplo Costa Rica o las Islas Gran Caimán, y otros que siguen matando la gallina de los huevos de oro cada año y luego se dan cuenta que ya no hay más huevos de oro. Bueno, en fin, esperemos que estemos a tiempo. Como, no sé, que aquí voy a introducir un documental que seguro que has visto en Netflix, Una vida en el planeta, el de David, que es maravilloso y que creo que, bueno, también, o sea, si animé a ver a la gente el dilema social, animo a ver este también porque realmente está muy acorde con lo que tú estás diciendo y hay una toma de conciencia. Incluso yo creo que es un buen documental, aunque es un poco triste para que lo vean los niños. Yo se lo he hecho ver a los pequeños porque es como, oye, mira lo que tienes, lo que tienes que conservar. Pero bueno, como de la naturaleza hemos hablado bastante, voy a acabar preguntándote una cosa que no estaba en el guión, pero me parece interesante porque has dicho que has mencionado que has trabajado mucho con temas de Smart Cities, que yo he hecho alguna cosa también, supongo que desde ámbitos diferentes, pero que también le pregunté a Diego Soroa, porque una cosa que me cuestionaba y que sale en el libro, ¿se ha acabado no sé, el sexy de las ciudades o no? Y entonces, ¿cómo va a ser el futuro de las ciudades? ¿Cómo lo ves tú? Vamos a ver, mira, el hecho no se ha acabado porque el hecho es que cada vez, porque el fenómeno de las ciudades sigue creciendo y creciendo exponencialmente y cada vez va más se despueblan la España vaciada y los campos y cada vez va más gente a la ciudad porque hay más oportunidades. Es verdad que las ciudades son cada vez más inhóspitas, son más hostiles. No sé si son, a lo mejor son menos sexy, son más porno, por decirlo, por jugar un poco con esa idea del glamour y la cruda realidad. Sí que es verdad que también estamos en un punto de inflexión y creo que precisamente durante el COVID hemos visto que ya que tienes que quedarte encerrado en tu casa, mejor tener una casa con jardín. Y han aumentado el precio de vivienda. Todavía es pronto para saber si es una tendencia, pero sí que ha pasado que la gente dice, oye, si es que si en vez de tener que trabajar todos los 5 días por semana, voy solamente uno, los otros 4 me puedo ir a vivir más lejos y tengo aire más puro, tengo menos densidad de población. Si Amazon me trae todo lo que necesito a casa y mis hijos están estudiando online porque no pueden ir a estudiar al colegio, ¿para qué tengo que vivir cerca del colegio? Entonces se ha abierto una nueva reflexión y después de bastantes semanas de prueba y de interiorizarlo y de haber interiorizado el nuevo hábito, empieza a haber una nueva reflexión sobre eso. No sé si va a ser una oportunidad para descentralizar las ciudades, que ya había hipótesis, porque si junto con el teletrabajo o la teleeducación o la teleasistencia o la telesanidad o el teleocio o el telenegocio, que ya estábamos viendo con ello, digo, pues es que si, por ejemplo, voy en coche autónomo y no tengo que ir conduciendo 1 hora a la ciudad y los días que voy, pues el coche va solo y yo voy trabajando o voy leyendo o voy relajado, pues porque en vez de vivir a 20 kilómetros del centro me puedo ir a vivir a 60 y ganan otro tipo de cosas. Entonces, son dos tendencias contrapuestas, la fuerza centrípeta de las ciudades de atraer todo, pero al mismo tiempo te das cuenta que renunciando a una calidad de vida que ahí esto va a tocar a las nuevas generaciones, que son los que van a diseñar ese futuro, no sé si los millennials o la generación X y Z o la que sea, que digan... Más abajo, ¿eh?
Mi visión es que esto va a salir de los Z. Yo tengo la esperanza en los más pequeños. Yo los millennials ya no. Bueno, o sea, y conjuntamente ahí te digo que yo creo que si conseguimos unir generaciones muy lejanas en edad, o sea, los seniors, con los más pequeños, creo que tendremos la sabiduría plena. Pero esa ya es como mi visión de que yo creo que el mundo tendría que ser un planeta cooperativo. Pero bueno, es a donde apunto. Mira, pero esto conecta, para mí la mayor fuerza transformadora que tenemos todas las sociedades es la demografía. La demografía es tremendamente persistente. Y el caso es que la demografía en España es una demografía envejecida, en toda Europa y especialmente en España. Y los que viven en el centro de las ciudades son las personas mayores que se compraron esas casas. Entonces, las nuevas generaciones, yo no me he podido, yo vivo a 30 kilómetros de Madrid porque hace 20 años no me he podido comprar una casa en el centro de Madrid. Pero, sin embargo, pues todas las personas que hoy tienen 80 años, pues dentro de 20 años va a haber un enorme vacío en las ciudades, con lo cual a lo mejor hay un movimiento de volver hacia adentro, pero yo no sé si entonces, si con 70 años yo querré volver al centro de la ciudad, a lo mejor porque no está mi vida profesional ahí. Estarán los jóvenes. O sea, yo siempre pongo un ejemplo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y es un fenómeno que quiero observar porque por un lado, como tú dices, está el atractivo de las ciudades y además está todo el tema del transporte, por ahí vienen los fenómenos del transporte loop y todo eso que nos va a hacer cada vez que nos acerquemos. Pero sí que es verdad que hay un momento en el cual se está viendo cómo nacen esas, la que le llaman las ciudades Zoom, la recuperación neorrural, no sé, la España vaciada que parece que se llena de nuevo, pero yo tengo siempre un ejemplo bastante cercano que observé, que viví en primera persona y que se repite muchas veces, que es cada vez que y la historia de la humanidad lo dice, cada vez que un centro histórico se despobla por la razón que sea, y lo hemos vivido en Barcelona, el centro de Barcelona no era amable, no era simpático, era peligroso y fue muy poco agradecido durante mucho tiempo. Y vino Pascual Maragall y dijo, bueno, esto va a cambiar. Y lo cambió y lo posicionó de una forma que, bueno, o sea, no hace falta que lo cuente. Pero este es un ejemplo, pero es que el otro lo puedo poner con el 11 de septiembre y las Torres Gemelas. Yo he vivido, mis amigos, o sea, allí no quería vivir en el centro en el Wall Street, en todo aquello hubo 4 años en los cuales la gente no quería estar, pero ¿qué pasó? Bajaron las rentas, llegaron población más joven, artistas, y vuelven a posicionar y ese fenómeno de gentrificación que se repite sucesivamente hace que de nuevo la ciudad vuelva a cobrar esa vida, porque en el fondo los centros de las ciudades son centros de vida, neurálgicos, igual que las plazas, igual que un montón de cosas que ahora mismo echamos todos a faltar muchísimo. Entonces, yo creo que va a haber o sea, con un poquito de suerte, como en todo, conseguimos que de esto se equilibre todo más, ¿vale? Sí, Que es la esperanza. Totalmente de acuerdo, pero es que fíjate, pues que el atractivo del vivir en el centro de la ciudad, que era ir de bares, ir de copas, estar con tus amigos, ir a tiendas, ir al cine, ir a espectáculos, que en este entorno pasa, ¿para qué me voy a quedar yo encima en el centro de una ciudad zombie sin un balcón y sin poder hacer la fotosíntesis un ratito al día? En fin, yo creo que estamos en momentos pendulares, pero vamos, te compro porque en el caso de Bilbao pasó algo muy parecido a lo que has dicho de Barcelona. Sí, exacto, también es otro ejemplo. Sí, muy bien reconducido de ciudad industrial a ciudad más de turismo a través del eje del Guggenheim. O sea, sí, ya te digo que yo, Smart Cities no tanto, pero proyectos de ciudad he hecho unos cuantos y la verdad es que además es un fenómeno que me apasiona y que creo que la ciudad en el fondo es difícil que pierda su potencia, aunque ahora como sí que creo que no vive sus mejores glorias, está claro. Nacho, para ir acabando, te dejo que nos cuentes si quieres algo más, si no yo ya te doy paso si quieres preguntarme algo, no es obligatorio evidentemente, si quieres me lo preguntas y si no, no. Y nada, vamos cerrando y todo tuyo. Pues mira, si me dejas unos minutos, yo aprovecharía para pedirle a la gente que se pare un poquito a pensar en conocerse a sí mismo. Ese oráculo de Delfos que nos lo decía hace 2500 años en el templo de Apolo, conócete a ti mismo, que en el fondo es ahora lo llamamos Ikigai, pero en el fondo es eso, es párate a pensar un poquito en qué es lo que te gusta, en qué eres bueno, qué es lo que el mundo necesita, por qué te van a pagar. Y esa búsqueda no se acaba nunca. O sea, no es que ya lo he encontrado y ya está, porque tu Ikigai, tu propósito no va a ser el mismo con 20 que con 40, que con 60, porque tendrás tu mochila, la irás llenando y vaciando de distintas cosas. Entonces, creo que hay una enorme diferencia entre aquella gente que sabe por qué está, la gente que está perdida, desorientada, y los que han encontrado el porqué de su
Lo decía, creo que es Mark Twain, decía que los 2 días más importantes en la vida de una persona es el día que nace y el día que descubre por qué. El día que nace no lo elegimos, y el día que descubrimos por qué no lo elegimos tampoco, pero luego si no lo buscas jamás vas a encontrarlo. Y creo que merece la pena dedicarle un ratito, no sé si 10 minutos al día o 1 hora al fin de semana, a conectar contigo, a desconectar de la pantalla, que si no te pones a pensar en otras cosas, a desconectar salirte de Instagram y de Pinterest, que también hay que usarlo, y no digo que no, pero decir oye, a pensar, a autoconocerte, a ver qué sabes, qué no sabes, reconectar con tus emociones, a apreciar esa naturaleza que nos rodea, porque cuanto mejor la conozcamos, más la querremos y más la cuidaremos y más la respetaremos. Y bueno, yo como he dicho, soy un believer, soy un believer de esto, y creo que es lo que... Si quiero que me recuerde, si alguien de las personas que nos está viendo se queda con una idea, me gustaría que sea esta. Que este próximo fin de semana, el sábado, que dedique un cuarto de hora, 20 minutos a pensar qué es lo que le gusta de verdad, en qué es bueno, qué le gustaba cuando era pequeño, antes de que le dijeran lo que tenía que gustarle. Y verá como a lo mejor bucear en ese cuarto oscuro de los pensamientos olvidados y de las pasiones olvidadas a veces es complicado, pero merece la pena. Muy de acuerdo, o sea, no puedo estar más de acuerdo, es algo que además, o sea, mira, o sea, me encanta, lo has dejado aquí y creo que es un perfecto cierre que compartes con muchos de los otros protagonistas, afortunadamente, que como algunos han dicho y tú mismo has hecho hincapié, es un viaje de introspección que no se acaba nunca. Y que tenemos que hacerlo todos, ¿eh? O sea, es lo que nos ayuda un poco a encontrar ese propósito interno que te lleva a tener la energía para saber realmente lo que quieres. Lo que pasa que es verdad que el momento tiene demasiadas distracciones y a veces es complicado eso. Entonces, quizás tendremos que hacer otro diálogo para ver cómo pueden hacer eso, ¿vale? En este ya lo dejamos para otro, pero yo también, bueno, desde la formación y desde bueno, y porque yo personalmente siempre, no de una forma, porque a veces creo que el problema es que incluso se ha intentado muchas veces como poner fórmulas muy marketingianas, muy de tal, o sea, busca tu Ikigai y todo como, intentarlo siempre poner como en cajitas, ¿no? Y claro, si no cumplo una cajita, ¿cómo avanzo a la siguiente? Y a veces es más algo interior, como tú dices, de tus 10 minutos contigo mismo para encontrar eso. Me ha encantado lo de una mochila que se carga y se vacía, es cierto. O sea, nada, Nacho, o sea, me ha parecido un diálogo excelente. Te agradezco un montón este tiempo que nos has dado y, oye, seguiremos hablando de ciudades, de innovación, de talento, de Ikigai, de todo lo que va a ir viniendo, ¿vale? A tu disposición, Gemma, es que creo que ha fluido muy bien, me he sentido muy a gusto dialogando contigo. No nos conocíamos hasta hoy, no nos hemos desvirtualizado, nos leíamos y nos seguíamos, y creo que tenemos un territorio compartido por explorar y eventualmente explotar, así que incondicionalmente tuyo para la próxima ocasión. Cuando quieras. Yo ya me despido aquí contigo, pero en backstage seguiremos hablando, ¿vale? Muy